9 de julio, Día de la Independencia Argentina, partido Francia-Marruecos, pero nosotros estamos acá en postdata porque para nosotros que somos docentes, y por más que ya algunos hayan dicho felices vacaciones, nosotros somos docentes que queremos hacer algo distinto. Entonces, hoy venimos a la radio. Muy buenas tardes, Giselle. Muy buenas tardes, Florencia. Muy buenas tardes, Gastón. Muy buenas tardes, audiencia. Acá estamos en postdata. Postdata 9 de julio, año 2026. Una semana muy patriótica, muy mundialista. Linda semana, como decís ahí, con los piecitos en las vacaciones. Prácticamente estamos empezando a transitar el receso de invierno. Hola, Flor. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, mi voz se escucha distinta hoy. Bueno, esto es parte también del oficio que tenemos, ¿no? De usar la voz hasta lo que dé. ¿O es consecuencia de lo que gritaste el martes? La verdad, Florencia, a nosotros nos decís... Una suma de sucesos. Me parece que es eso. Así es, así que bueno, un saludo a toda la audiencia. Hola Gastón, gracias por acompañarnos siempre y a ustedes por estar acá también. Bueno. No es que empezamos el programa porque justo hizo el gol en Francia y no. Vamos a ir viendo lo que viendo. pasa. ¿Sí? ¿Cómo pasaste esta semana, Sergio? A ver, Racing de Córdoba el domingo arrancó la primera fecha de la segunda ronda del Torneo Nacional B. Empatamos de visitante, estrenamos técnico nuevo, no perdimos después de no sé cuántos partidos, por lo tanto yo empecé bastante bien la semana. 2-0 va 2-0 Francia, bueno, igual yo ya te dije, ojo, Francia con Francia está jugando. Ojo, nosotros cómo empezamos, ¿eh? ¿Segundo gol de quién? ¿Segundo gol de quién? ¿De quién? Dembélé. Dembélé. Mbappé, Dembélé. No amo, bueno, nos diste ahí un poquito. ChatGPT. Sí, nos actualizaste el ranking. Racing de Córdoba, ¿lo conocés vos nomás, Sergio? No. Bueno, eso es una ventaja. ¿Por qué? Primero, porque ser todo único... Todo lo que digas te vamos a creer. Claro, ser único en algo, sí. Pocos lo pueden decir. Yo. Entonces, obviamente. Entonces, a ver, el único hincha de Racing de Córdoba en Misiones, que nació en Misiones, ¿Sos allá vos? que... No, lo fui. Después nació María, que antes de decir papá, mamá, dijo Racing, porque la abuela le quería decir... No. Y después está mi hijo, que bueno, yo me hice hincha de Racing de Córdoba cuando tenía, ponerle 8 años. En aquella época Racing estaba en primera división, en lo que eran los torneos nacional y metropolitano, o sea, que era como la primera de ahora. Y esto, o sea, me hice hincha de Racing de Córdoba como si alguien ahora se hiciera hincha de, no sé, de Central Córdoba de Santiago del Estero o de Riestra, ¿viste? O sea, me hice hincha por radio, y sí, porque mi abuelo escuchaba los partidos de primera división, que en aquella época se jugaban todos domingo a la tarde. Era transmisión de un partido cabecera, con el relato de Muñoz o de Morales, y tenían entonces los informantes de cada una de las otras canchas. Entonces, mi abuelo, hincha de Boca, él escuchaba la radio, yo escuchaba con él. Ahí me enteré que existía Racing de Córdoba, que tenía los colores celeste y blanco. Un matecito y escuchar la radio, ¿no? Qué épocas. Sí, entonces... Qué épocas. Por eso digo, me hice hincha de Racing por radio, pero Racing estaba en primera. Bien. Mi hijo, ya con otra tecnología, ya mirando los partidos por internet, todo eso, pero cuando Racing estaba en el Federal B, o sea... Estaba, a él le decían, un poco más va a venir a jugar contra tu tío o Rosamonte, ¿viste? Entonces yo tengo eso como favorable mío, ¿no? De ser el primero en... Sí, lo viste en el podio. Claro, y después él tiene eso de que, bueno, se hizo hincha de Racing, pero en las malas. En las malas. Bueno, y eso vale mucho. Hablando de malas, no la pasamos muy bien. El día del partido no fue... Porque hoy vamos a hablar de todo. Hoy vamos a hablar del 9 de julio, una fecha patria muy importante para nosotros los argentinos. Es uno de los actos también más importantes en las escuelas. Hoy mirando un poquito en los grupos veía, ¿no? Todos los que no fueron a la plaza
hicieron de la escuela un lugar muy patriótico con todos los docentes festejando y celebrando el Día de la Independencia. No es una fecha menor y casualmente nos toca vivir con un mundial en una época también en donde el sentimiento mundialista está a flor de piel, ¿sí? Si bien siempre la Argentina creo que se caracterizó por esa pasión mundialista, futbolera, hoy, y como decías vos también a través de las redes y la tecnología, nos permite como avivar más ese fuego interno, ¿no? Que antes por ahí nos enterábamos cómo festejaban otros, hoy lo vemos. Y eso, quieras o no, alimenta más la pasión, hasta del que no es fanático, ¿sí? De alguna manera se va contagiando un poco más. A mí me tocaba las palabras alusivas en Claro. el acto de ayer en el Cristo Rey, mañana y tarde. Y bueno, sinceramente, una cosa era hablarle a los chicos con Argentina ganándole a Egipto y otra cosa era si perdía. Totalmente. Porque esa cuestión celeste y blanca y la pasión y la alegría. ¿Por qué? Porque entre las cosas que yo pensaba decirles incluía cosas que tenían que ver con el Por tema supuesto, futbolero, ¿no? por Entonces, supuesto. claro, o sea, si Argentina no le ganaba a Egipto, si nos volvíamos para casa, y bueno, habría que recurrir ya a otras cosas, pero salvo que quiera hacer algún chiste, o sea, no iba a mencionar la parte futbolística. Bueno, pero vos sabés que qué buen recurso del docente, a nosotros también nos tocó en el nivel secundario, fue Camila, nuestra psicóloga del Edallo, quien le tocó el discurso y habló de este sentimiento mundialista, comparó más al adolescente, ¿no? Justamente para poder llegarlo desde ese lugar, hizo una comparación preciosa. Después, si queda un tiempito, les leo, porque fue muy linda, muy acorde, y también pensaba lo mismo. Nosotros justo habíamos hablado antes, ¿te acordás, Sergio? Decir, bueno, cómo hacer este paralelismo o buscar dentro de lo que nos pasa o le pasa a los jugadores o lo que van viviendo para hablar con los chicos acerca de otros valores que tienen que ver con la patria, que tienen que ver con el ser ciudadano, que tienen que ver con el ser mejor persona y que en últimas instancias tiene que ver con lo que vamos a hacer a la escuela o pretendemos hacer en la escuela, que es formar. Así que bueno, estuvo muy precisa, con algo muy claro, y yo por ahí miraba a los chicos a ver si atendían o escuchaban, y sí, estaban como escuchando esto que decía, y tenés razón. Una cosa es el discurso desde el lugar de ganamos, ¿sí? Y cómo lo hicimos también, y otro hubiera sido si no hubieran sido esos los resultados, que también creo que es válido poder hablarlo, ¿no? Desde el lugar de la frustración, del no fue lo que pensaba. Así que bueno, un poco de todo, una semana linda. Ayer estábamos en el Cristo Rey observando la elección de Reyes. Que fue también precioso, preciosos todos. Bueno, y ahí uno observa también, o sea, están los que se presentan como candidatos como para vivir la experiencia, como totalmente, para, qué sé yo, para echar pinta, qué sé yo, y están los que ya van y que en 2 o 3 semanas, no, va a salir fulana, va a salir mengano, ya van con la aureola casi, la corona casi no puesta, la aureola, la corona. Y bueno, y el trabajo que hay detrás de eso, porque el macanudo, el que te puntúa, el que va a decidir es el jurado. Sí. Y la opinión del jurado es totalmente subjetiva. En estadística, cuando damos tanto en la secundaria como en el nivel superior, hablamos de magnitudes. En física hablamos de magnitudes, que es todo aquello que se puede medir. Claro. Ahora, hay cosas que se pueden medir desde el punto de vista objetivo. O sea, cuánto mide esta mesa de largo o el ancho o sea, se mide. Te subís a la balanza, te pesas. O sea, eso es exacto. Ahora, ser más lindo, ser más feo, ser más atractivo, menos atractivo. La simpatía. ¿Cómo hace para medir la simpatía? ¿Cómo elegís a mi simpatía? Mírame. Claro. Mirá a Flor y a mí. Mi simpatía, ambas. Mira. Bien. ¿Cuándo nos ves serias a nosotras? Ahora, entre las dos, bueno, pero a ver. Ahora, si las dos, es cierto. Porque ¿cómo haces? Sí. Claro, o sea, acá tenemos a la morocha y a la rubia. ¿Entendés? Y entonces el jurado
A ver, ¿qué le gusta al jurado? ¿Le gusta la morocha o le gusta la rubia? ¿Le gusta la que tiene ojos celeste, claros, o la que le gusta, o que tiene ojos marrones? Entonces vos o sea, todo el mundo te puede opinar todo lo que quiere. Tiene que salir fulano, tiene que salir mengana. Sí. Ay, ¿por qué no salió? Sí. Pero son esos que están en el Ahí jurado los que que deciden. Y lo que te toca, te toca. Exactamente. Sí. Mira, yo fui a la elección de los 3 colegios, el otro año prometo ir a las escuelas también. Pero valoro mucho esto, de todos los chicos, más que los que los que se presentan. Hay que estar arriba de una pasarela y ser evaluado, mirado por todos y ser juzgado de alguna forma, porque está siendo juzgado, ¿sí? Totalmente. Con parámetros que son totalmente subjetivos de cada persona y vos te sometés consciente o inconscientemente, eso lo podemos discutir, ¿no? A ese lugar de ser juzgado, ¿no? De ser evaluado, con parámetros que son de cada uno. Felicito a los chicos, felicito mucho a los chicos, ¿por qué? Porque obviamente, como vos decís, está el que va para vivir la experiencia y decir, ¿sabes qué? Esto no me lo quiero perder, porque esto se vive en la secundaria. Entonces el día de mañana, y ese la pasa bárbaro, ¿eh? Porque si justo sale algo que no se esperaba, lo vive como si estuviera en el podio mayor. Pero el que va por un sueño, me parece de mucho aprendizaje, porque si sale, buenísimo, luchó por eso, lo consiguió. Pero si no sale las cosas como tenía planificado, es una de las primeras grandes frustraciones. Y ahí está nuestro rol como padres, como educadores, ¿sí? Y nos podemos poner de ciertos lados. Qué injusto que fue, o bueno, esto es así. A ver cómo transitamos esta frustración, esta angustia, que después pasa. Por eso me parece aprendizaje para todos. Y me atrevo a decir, Sergio, más para los padres que para los chicos a veces. Hay que pilotearla después. ¡Claro! Hay que pilotearla. ¿Qué palabra vas a ocupar para decirle? ¿Qué palabra para decirle y no sumarle, sí, discursos del tipo, no, la verdad, tendrías que haber salido, digo, ¿qué le suma a este joven? ¿Sí? ¿Qué le suma a este joven? Entonces, yo creo que acá se ponen en juego muchas habilidades, muchos aprendizajes, muchas concepciones que tenemos acerca de las cosas. Creo que es una oportunidad para todos, principalmente para los que se animan a subir a una pasarela, pero es un aprendizaje para las familias. Y vi en los 3 colegios mucho acompañamiento de las familias. Estaban ahí, ¿no? Siempre me pregunto por el post. ¿Qué pasa después? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, lo iba pensando, ¿no? De repente, entre los chicos se conocen. Sí. Entonces, ellos hacen un juzgamiento, un análisis de lo que ellos saben. Sí. Pero, sí. ¿hasta qué punto hasta qué punto entienden que el jurado no sabe eso? Claro. ¿Tá? O sea, sí, fulano tal cosa. El jurado no sabe eso. No tuvo una entrevista, no tiene, o sea, y nosotros, docentes, también conocemos a los alumnos. Claro. Sí, o sea, ¿qué perfil debe tener un representante? Está la reina o el rey totalmente. Y entonces vos le escuchás y te dice, el representante de los estudiantes debe ser respetuoso, solidario, debe ser colaborador con sus compañeros, debe ser responsable con sus estudios. Y vos mirás así, pero 5 materias te estás llevando, amigo. Bueno, pero fíjate, O sea, ¿dónde está escrito? No está escrito en ningún lado. No, es no, algo digo, que nos pero- hemos pasado, ¿no? De generación en generación, ¿sí o no? Sí, me vale. Claro. Pero el jurado no está sabiendo eso. El criterio que está tomando es en función de lo que ve. Y de lo que ve en cuanto, en 2 minutos, 3 minutos, en donde el chico baja, da la vueltita, Sí, saluda y vuelve. se terminó. Y, a ver, ropa institucional. Eso me encantó, ¿eh? Está muy lindo. Qué lindo lo del Cristo con el uniforme. Me gustó mucho. Que sea dentro del pantalón o fuera del pantalón o con No el vi pin, igual, o porque llegué sin más el tarde. pin. Bueno, uno solo de los chicos se puso la chomba adentro del pantalón. Ah, mira, no vi, no los vi. Todo el resto soltito.
Bueno, entonces viste la pasada con la ropa de la institución. Luego, una pasada informal y después la pasada de gala. Y bueno, y que la corbata, y qué color de corbata, y con qué corbata, y con qué camisa, y que con zapatos, zapatillas. No, es todo un proceso. Me encantó, me encantó. Y para cerrar esto, por ahí educarlos en que cualquier decisión, o sea, el resultado es lo que tiene que ser. Punto, hay que aceptarlo. Sin seguir, ¿no? Ese es el resultado. Y anticipar a los chicos también. Va a haber un resultado. ¿Te va a gustar o no te va a gustar? Punto. Pero no seguir dándole vueltas a algo que es Claro, así. sí. Ahora, Y si hubiera... y si no estás de acuerdo, listo, fíjate si te vas a presentar o no. Pero va a haber alguien que con su mirada va a juzgar. Puede ser que estés dentro o no. Entonces me parece que educar en eso, porque todo en la vida, a ver, Sergio, en una competencia para ocupar ciertos lugares, vos terminás siendo evaluado según la mirada subjetiva de un otro, ¿sí o no? ¿No? Entonces, la vida es así. Bueno, en el caso de Olimpiadas Matemáticas, de alguna manera las matemáticas son exactas, o sea, Claro. pero en Olimpiadas se evalúa también el procedimiento, entonces siempre generalmente el procedimiento ayuda a entender cómo razonó el alumno, entonces por ahí no llegaste a tu resultado exacto Claro. final, pero se evalúa el razonamiento. Eso, a ver, mientras estamos en las instancias clasificatorias. Exacto. En la instancia final nacional, bueno, llega la élite y bueno, y obviamente que llegar a un resultado correcto, con procedimiento correcto, pesa por el tema de haber hecho el intento solamente. Pero lo que es Olimpiada Matemática, por ahí, bueno, tiene que ver más con lo exacto. O sea, el jurado no puede hacer mucho porque los números Exacto. están... Pero, por ejemplo, en el torneo de literatura y matemática, ahí ya hay algo distinto. ¿Por qué? Porque la producción es personal, el tipo de texto que haces, Sí. que si es de terror un cuento, que si es policial, Claro, de que acuerdo si al es género. fantástico. Claro. Y ahí resulta ser que tenés, como son, imagina, en el nacional, ¿sí? Son 200 chicos los que compiten, 200 cuentos que surgen ahí en el momento, porque no es No. un parámetro, te dicen, No. voten, o sea, entonces son todo eso. Entonces los jurados son muchos, son como 20 jurados, ponele. ¿Tá? Ahora, y si a vos te tocó a un jurado que no le gustan los cuentos de terror, Claro. y bueno, dentro de No, esa totalmente. objetividad hay subjetividad. ¿Cómo medir Sí. o cómo evaluar la creatividad? Es difícil también. Difícil. Porque fácil cuando son 6 trabajos no creativos y hay uno creativo que utiliza mucho recurso y demás. Pero cuando vos llegás a esas instancias, creo que todos saben usar recursos súper creativos. Entonces, qué difícil también poder calificar, evaluar la creatividad del otro, ¿no? Así que bueno, Hoy esto de las en lo que es competencias. los trabajos áulicos de producciones individuales y la competencia con la IA, eso a nosotros los docentes nos pone así con los ojitos abiertos a decir, Sí. atendamos, ¿cómo descubrimos nosotros si algo fue hecho o no fue hecho con IA? ¿Cómo podemos descubrir la creatividad o no del alumno? Hay muchas cosas que se nos van a pasar. Sí, yo creo que en las producciones escritas o audiovisuales todavía nos falta camino para poder saber cómo evaluar. Sí, si le pedimos un trabajo que hagan en la casa, digo, ¿no? Sí. Ahora, vos podés pedirle a tu alumno que averigüe sobre diferentes temas, que traiga el recurso en papel, que tenga el recurso en papel. Y vos ahí le armás una serie de preguntas para que pueda relacionar, diferenciar, argumentar y vos te das cuenta, el que entendió y no entendió. Me parece que la herramienta esencial del docente no la perdió, ¿sí? Es simplemente volver a las bases. Pero si el alumno entendió y comprendió,
podrá haber estudiado de la IA, todo lo que vos quieras, pero si comprendiste, entendiste, vas a poder hacer todo ese procesamiento de la información que a vos como docente te da la pauta, que el otro aprendió y entendió. Y puede generar un trabajo maravilloso. Entonces creo que es volver simplemente a las bases. Lo mismo el trabajo en equipo. O sea, me parece que el docente más que nunca tiene que poner en valor la hora de clase. En la hora de clase se trabaja y se produce. También como entrenamiento del cerebro, nuestros estudiantes, convengamos, y ustedes lo ven más que yo, pues yo estoy en el aula, pero estoy con el nivel superior, y si bien lo veo también, ustedes al estar en el secundario lo ven más. Los chicos cada vez tienen más dificultades en los tiempos de atención. Sus tiempos de atención son más breves y de concentración, y eso se entrena. Y se entrena en el aula, entrenémoslos ahí, ¿no? Y ¿qué decirle del trabajo en equipo? Escuchar al otro. Un trabajo en equipo en donde tengan ciertas pautas, ¿no? Uno coordine, el otro escriba, donde tengan un tiempo para escucharse, pero para eso yo tengo que ir monitoreando, pautar bien y armar bien. ¿Sirve o no sirve? Más vale que sirve. Y hacer el mismo trabajo 2 o 3 veces en el año y ver si cambiaron o no. También, ¿por qué no nos animamos a ver la evolución, no? Creo que la IA nos puede ayudar. Incluso depende también el horario en el que estamos. Por ejemplo, los últimos módulos son difíciles. Incluso las prehoras hasta que van arrancando. A mí me gusta mucho los horarios del medio, pero me tocan siempre los extremos. Así que estoy puliendo eso. Y justamente en las últimas horas es donde para mí, desde mi perspectiva, hay mayor desatención. Sí. Están esas ganas de ya querer ir a comer, muchas ganas de ir al baño constantemente. Entonces, bueno, incluso hay un deterioro cognitivo en nosotros, los profesionales, porque constantemente tenemos que replanificar sobre esa actividad. Muchas de las actividades que se llevan incluso se planifican de nuevo dentro del aula, decir, con este grupo quizás no va a funcionar, entonces podemos hacer esto primero, después lo otro. Entonces sí, lleva un trabajo extra en la casa, que yo creo que eso es lo que nos está pasando a muchos, de que los tiempos se nos van acortando cada vez más y que a veces hay que volver a las bases, reutilizar quizás algunos materiales que los teníamos de antes, volver a lo que es la lengua y la literatura, que atraviese todas las áreas, incluso la matemática, ¿no? Que ahora estaba mirando las pruebas a aprender, a ver qué pasó en Misiones, qué pasó en otras provincias, a ver si hubo mejoras o no. Entonces, de recursos los profesores tenemos muchísimos. Hay excesiva cantidad, pero también está en nosotros poder categorizar eso y ver qué nos va a servir con ese grupo, porque hay muchísima diversidad. Cada grupo es un mundo. Hay una habilidad que el docente no tiene que olvidarse, que es fundamental en el aula. Cuanto vos más planificás y cuanto más conoces a tu grupo, cuanto más entendés de tu disciplina, más posibilidades tenés de, en el momento de estar dando clase, ir reinventando, y voy a utilizar la palabra improvisación, pero no como algo negativo, sino como algo positivo. ¿Por qué la improvisación? Porque vas sacando de la galera decir esto, se están dispersando, entonces vas cambiando en función de tu objetivo. Pero eso lo podés hacer ahí en situ cuando hiciste todo lo anterior. Creo que esa habilidad es fundamental y no hay que perderla, porque a veces vos venís con toda una idea y te encontrás con que están muy cansados, ¿sí? O a veces pasó algo en el grupo. Y aunque nadie te cuente, vos sentís que hay algo raro y no están los ánimos como para. Y es ahí donde en minutos tenés que ir cambiando. O a veces nos pasa que entre el directivo, el preceptor, dice, se perdió tal cosa, a ver, el responsable, y te cortó la clase. O entra la rectora, viste, también a hablar unos 10 minutos, y el profe, por supuesto, cede el espacio, pero uno se va
¿Y quién sostiene todo? Profesor, ¿está tomando prueba? No. Bueno, quiero decirles algo. Sí. No estoy tomando prueba, pero me costó 20 minutos motivar. Claro, totalmente, Sergio. Y un replanteamiento también para los que ingresamos, ¿no? Preguntar qué momento se puede. Bueno, pero eso se prevé en el recreo. A veces. Necesito entrar a hablar con tu curso. Claro, ¿En qué momento? Sí. Te cuento que hay veces que pasan cosas que no importa. La motivación se ingresa. Acaba de aparecer una publicación en Instagram de un alumno que en teoría está en este aula haciendo algo. Claro, ¿viste? Por ejemplo. Sí. Esas cosas vos Porque no podés dejar, pero claro. Están así de institucional, ahí mirando redes. ¿Viste? Pues los chicos no pueden usar teléfono y te aparece un TikTok o una cosa así que te enteras porque te enteras y después decimos, pero ¿y cómo si no pueden usar? Dios mío, si hay algo que tiene el adolescente que me fascina, que lo tuvimos todos, es habilidad. Sí. ¿No? Y está buenísimo. Y rapidez para ciertas cosas. Y está buenísimo. Es así, es la edad. Es también lo que tenemos nosotros que impulsar y demás. Pero bueno, que no sea la habilidad para transgredir normas, que sea la habilidad para construir. Pero volviendo a lo que decía Flor, yo creo que esa capacidad de nosotros, de los docentes, de detectar esto y de hacer de esa clase una clase donde si yo tenía pensado hacer 10 cosas, bueno, una pero bien, una pero que esto, y si hacemos repaso y hacemos repaso, y si tenemos que hacer un momento de relajación y de introspección, y hacemos, porque eso suma, porque sabemos que para que la memoria guarde la información necesita tiempo de descanso, y quizás sea nuestra hora, y está bien. No está mal. Hablando de descanso, bueno, ya van media hora de programa, así que, bueno, hacemos el primer corte primero con un saludo muy especial, porque hoy está de cumpleaños la profe Paola. Nuestra querida Paola Gómez, que la queremos tanto. Que cumple, no sé cuántos años cumple, pero los que tiene que cumplir. Un besote. Así que a ella que está organizando la fiesta, me imagino. No sé si va, no sé. Ya nos va a llegar la invitación. Sí, vamos. No sé cómo le fue a los chicos de Inmaculada que jugaban hoy de tarde en la Voy a preguntar, estaban jugando, así que voy a preguntar porque sé que estaban ahí alentando a los compañeros, las compañeras. Yo le saludo a mi hijo que hace un rato volvía de Garupá porque Crucero categoría 2010 jugaba contra Abraham, ganaron 2-0. Así que, y este domingo vuelven a jugar a las 10 de la mañana. ¿Sí? Y bueno, el tema que vamos a escuchar para ir al corte, porque después del tema viene la publicidad, va a ser un tema de un trío, 3 cantantes, que se llama Pandora. El grupito son 3 mujeres españolas, eran chicas en aquella época, ahora ya son señoras, siguen cantando. Y la canción que vamos a escuchar se llama Cuando no estás conmigo. Es una canción que ella le canta a él, bueno, porque él no está cerca, seguramente habrá hecho un viaje, lo que fuera, pensando en que estamos entrando en vacaciones y por ahí hay gente que no vamos a ver y vamos a extrañar, pero también porque el estribillo dice, te quiero, corazón de flan con caramelo. Muy semana la dulzura. Muy semana de la dulzura. Estamos terminando la semana de la dulzura, así que el estribillo ese pega como caramelo. Vamos al tema y después a la publicidad. ¡Wow! Segundo bloque de postdata. Tenemos que hablar un poquito del Día de la Independencia ahora. Sí. 1816. Dato importante. A ver. Fíjate el datazo que te tiro. No, a ver, ¿con qué viniste? A ver. El plantel de la selección argentina tiene 26 jugadores. Sí. Hay 6 que están en el cuerpo técnico. Sí.
Sí, pues le tenía a Scaloni. Scaloni, después tenés a Aymar, Samuel Ayala y después hay dos más. Sí. En total son 32. ¿Sabes quiénes eran 32? ¿Quién es? Los congresales de Tucumán. Ay, no. El Todo lo que equipazo. está bien esta selección. El equipazo. La infartoneta, viste que ya no es mala Firmar escaloneta. el acta de la independencia Ajá. la firmaron 29 congresales. ¿Sí? Ajá. O sea, el Sí. 9 de julio estuvieron presentes 29. Me imagino que 3 estaban lesionados, no sé. Algo pasó. En el banco. No sé. Pero el Congreso de Tucumán, que había arrancado el 24 de marzo, otra fecha importante en nuestra historia, ¿no? el Congreso de Tucumán, que arrancó el 24 de marzo de 1816, tenía 32 congresales. Tenemos también otro dato. A ver. Viste que ahora nosotros lo tenemos, por ejemplo, a Nico Paz. Sí. Ujú. Nico Paz no nació en Argentina, No. pero juega para Argentina. Sí. Y así, viste, en otros países uno dice, sí, pero nació allá, acá, qué sé yo. Bueno, entre los congresales que estaban en el Congreso de Tucumán, había algunos que no eran argentinos. Por ejemplo, ¿sabes? Y los que eran de Potosí y Chuquisaca, que en ese momento, que hoy es parte de Bolivia. Claro. Hoy es parte de Bolivia, pero en aquella época era parte de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Entonces teníamos Ay, esas semejanzas que elijo creer, ¿viste? Bueno, una fecha muy importante. No sé si se acuerdan ustedes cómo era festejar el 9 de julio. Por ahí yo siempre cuando comparto con los colegas cuento que donde yo hice la primaria, que fui por varios lugares, pero en 7º grado puntualmente, que estaba en la bandera y los que estamos en la bandera vamos a los actos, yo no recuerdo que había un acto que era el 9 de julio, que sí se hacía en la plaza, que es donde desfilábamos, se practicaba el desfile, porque no es que se desfilaba caminando, Se marchaba como que... se marchaba, Sí, sí. y nosotros una semana antes salíamos a marchar. alrededor de la escuela por el camino de tierra. No, ¿Había asfalto? escúchame, Avenida Belgrano, Ah, acá. no, Allá. Gobernador Roca, Misiones. Avenida. Avenida Belgrano, toda asfaltada, enfrente al colegio Nuestra Señora de Fátima. Ah, bueno. Ahí nosotros marchábamos y una voz de mando, una alumna tenía que, ya saben, Sí, sí. quién dirigía. Bueno, sí, me encantaba. Derecha, me encantaba. Pero cuando se desfilaba, después vos estabas en la bandera. No, nosotros terminaba toda la parte protocolaria y marchábamos todo el colegio. Y, no sé, y la bandera no No, la desfilaba bandera enfrente. no. Ah, no. nosotros sí, en Campo Viera era el abanderado con sus escoltas, mira. porque no teníamos bandera de Misiones, porque no había bandera No, papal, porque no había todas esas cosas. No, nosotros sí bandera papal, no de Misiones. Pero eso fue en la secundaria. En la primaria, ahora que recuerdo, íbamos a las escuelas. O sea, cada escuela era la anfitriona. Entonces me acuerdo mucho y lo cuento siempre, la chocolatada. O sea, El después era el bollo. bollo y la chocolatada, seguro. Sí. Terminamos todo descompuesto. Porque, claro, íbamos temprano. Generalmente hacía frío o raro. Viste que el 9 de julio raro. Sí. O mucho frío como hoy, que fuimos todo abrigados. No sé si te pasó, Flor, Sí, en la es plaza. cierto. Bueno, vos también estabas, Sergio. Y después parece que estábamos, no sé. Sí, había mucha humedad y Mucha se humedad. sentía el calor, sí. Pero bueno, los actos tenían esta impronta. Eran, no sé si es mi percepción o porque uno es más chico, pero eran más largos los actos. ¿Puede ser? Sí. Sí, dice Flor. En Campo Viera, todos los actos, 25 de mayo, 9 de 20 julio. de junio, y 9 de julio y 17 de agosto, los cuatro, sí, esos eran eran los 4 actos top, ¿sí? Que yo alguna vez comenté que cada escuela tenía asignado uno de esos actos, porque eran 3 escuelas y el bachillerato, que después del acto seguía el tema de... Como una peña, como... Sí, ahí sí se hacía todo el traslado de gente a la escuela, en donde había juegos y campeonatos y
palo enjabonado y carrera de bolsa y venta de asado y todo eso. Sí. Lo que nosotros llamamos kermés, ¿sí? Pero el acto central era en la plaza Juan Manuel Belgrano, ahí en el centro de Campo Viera. Y sí, el 9 de julio era la fiesta en donde se desfilaba. ¿Dónde se No, desfilaba? porque no se desfilaba en No, todos los autos. No, se desfilaba en uno. Eso me acuerdo Y mucho. el 20 de junio que era con la participación de todos los cuartos grados para la promesa. Para la jura, sí. Otro acto que recuerdo mucho también era el 11 de septiembre, porque me ha tocado decir una poesía en la plaza muy chiquita, con una rosa, así, para el maestro. Eso me acuerdo. Pero sí, el 9 de julio es una fecha muy importante. Creo que es el momento también de trabajar mucho con los chicos lo que significa la palabra independencia. Porque independencia y libertad, ahí tenemos totalmente. una confusión. Una confusión, ¿no? Y hoy escuchaba a un filósofo, historiador, educador, él también, muy conocido en las redes, y hacía esta reflexión, ¿no? El poder reflexionar sobre la independencia y la toma de decisiones. Entonces, no solamente hablar de qué país le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, sino qué hijos y estudiantes le estamos dejando a nuestro país, ¿no? Son estudiantes, son hijos, son personas que deciden o que reaccionan. Y esas decisiones que toman, ¿son en base a valores que se les ha enseñado en la casa? ¿Sí? O simplemente que fluya, ¿no? Que sean libres en el sentido de, bueno, disfruta de tu adolescencia, en el sentido de hacer lo que quieras, todo está permitido, o no, hay cosas que no están permitidas, ¿sí? Hay cosas que tenés que pasar, hay límites que tenés que saber que no podés transgredir. Creo que es la base fundamental para una sociedad. ¿Qué idea de trabajo le estamos dejando a nuestros hijos en un mundo que cambió muchísimo? Estamos en un momento en donde elegir la universidad no es igual que hace 5 años. No. Hoy todos nos estamos planteando qué estudio elegir para poder trabajar, pero además desde la formación, qué ofrecer para que el otro se pueda interesar. Sí. ¿Qué me va a dejar plata? ¿Qué me va a dejar plata, no? Otra vez, volver o no sé si es volver o reivindicar el hacer para lo que viniste a este mundo, ¿no? Esto de lo que te gusta y te apasiona. Pero ¿cómo un adolescente puede encontrar su camino vocacional, lo que le gusta, lo que le apasiona, si no tuvo en su adolescencia o en su niñez oportunidades de relación? Si es un chico o una chica que se ha pasado el día, sus tardes, sus momentos encerrado con un teléfono, ¿cómo encuentra a esa persona su propósito de vida? Porque el propósito de vida tiene que ver con el mundo. Totalmente. Pero con un mundo que no es esto. Acá. O sea, a ver, y por lo pronto vos le podés hablar a un alumno, a un adolescente, a un hijo, a un joven, y le decís, pará, salí, esto no es el mundo. Y el tipo te dice, pero fulano, mengano, sultano, todos los apócope y apó que tienen los cosas, los tipos, fíjate, no te salen de acá, se pasan todo el día sentados frente a la camarita y están facturando y facturando y facturando, y después se dan la gran vida. O sea, ¿por qué esto no puede ser el mundo? Totalmente. Bueno, creo que ¿Qué mundos hay? Porque está nuestro mundo, está el otro mundo. ¿Está? El mundo ese que, pues sí, pero yo por ahí lo pienso a veces como varón, ¿sí? Hay algunos allá que se pueden dar el gusto de tener una mujer, otra mujer, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y total la billetera le da. Ojo, si vos adolescente, vos joven, crees que la cosa es tan así, una relación no funciona, listo, cortamos y seguimos allá.
amigo, uno tiene la billetera que tienen aquellos. No, pero más allá, totalmente. o sea, pensándolo desde de lo material y más mundano posible, que es el tema de la plata, ¿no? De la plata. Digo, o sea, después hablamos de los valores y de la familia y del amor y de ese hijo que dejaste y que el otro dejó. Y de la relación con otro, ¿no? Claro. Pero o sea, acá esto te vende una realidad que no es. No es la que está al lado de vos. Y si vos no dejás un poquitito de eso y te crees que esa puede ser una realidad cotidiana y... Vos sabés que yo en este tiempo, en el último año, vislumbro algo positivo. Hay un cambio. Se está hablando tanto, en los últimos tiempos, tanto del uso de la tecnología, que yo sí creo que empieza a haber un cambio de conciencia de parte de muchos padres. No en todo, no voy a generalizar, pero sí creo que hay un cambio de conciencia. ¿Por qué? Porque se han visto estadísticamente resultados que fueron alarmantes, ¿no? Lo vio la universidad, lo vio la escuela, hasta lo sintió el sistema de salud también, ¿sí? Entonces creo que sí hay un mirar y ya no hay un normalizar el uso del teléfono. Bueno, ahora estamos en camino de a ver cómo lo utilizamos y poder de alguna manera amalgamar este mundo humano con este mundo digital, con la IA que tiene que venir a ayudarnos, ¿no? Este uso responsable y humano de la tecnología que venga al servicio de la humanidad y hacernos más humanos también. El otro día hablando con una colega me decía, no sabes, estoy aprovechando muy bien la IA porque me está ahorrando un trabajo de 2 o 3 horas de tal cuestión. Bueno, creo que ahí está el secreto, ¿no? Que ese tiempo que te puede facilitar el uso de la IA te permita a vos hacer la actividad física que quieras hacer, compartir con tu familia, hacer actividades al aire libre. Lo más valioso que tenemos es el tiempo. Sí. El tiempo es algo valiosísimo. Bueno, que la tecnología nos permita estar más juntos, ¿no? Y no estar esclavizados en una tarea que nos lleve horas. Bueno, yo por ejemplo, a mí me gusta jugar con el Photoshop. Sí. Bueno, el asunto es que el Photoshop se desinstaló de la computadora. ¿Y ahora? Bueno, ¿Y ahora? Y me tuve que decir, bueno, a ver qué cosas puedo reemplazar momentáneamente con algo de la IA, ¿no? Entonces, hay cosas como, por ejemplo, tengo que hacer un pensemos, acto. Sí. Fondo de telón. Sí. ¿Sí? Tenemos pantalla. Si no usamos la pantalla y tenemos el telón y tenemos que recortar, pintar, totalmente, armar las letras, las cosas, un gasto, chamiga, ¿sí? Un presupuesto y todo bien porque hay un montón de personas que no se sienten, no sé si no son capaces, no se sienten capaces de hacer todas esas cuestiones de manualidades, más si le pago, le contrato, fulana, mengana, sultana, le pagamos y ya está. Tema cartelera, lo mismo. ¿Tá? Entonces, y terminás gastando un montón de dinero y tenés tu tiempo. Totalmente. Y la IA hoy les posibilita a aquellas personas que por ahí no son habilidosas con las manualidades, no son habilidosas con un programa como Photoshop o CorelDRAW o Canva, qué sé yo, ¿viste? Y entonces, a través de la palabra, necesito un flyer en proporción. Así no, me gusta más así, para el color, no, eso no. Totalmente. Que acá esté fulano, de que allá, que arriba diga esto, que abajo diga aquello, que acá aparezca el escudo de acá. No, y Sergio, pero y combinar ambas. Yo cuando veo admiro ambas cosas, ¿no? Cuando veo un fondo de telón, ahora que tenemos el proyector ahí en la INMA, me encanta proyectado. Y cuando veo algo en los telones armado, ¿sí? Manualmente, admiro también, porque es algo muy artístico. Ambas cosas, conjugar ambas cosas, me parece no tener la posibilidad de uno y de otro,
No es reemplazar uno por otro, sino como vos decís, combinar y usarlo de acuerdo a las necesidades. Y lo que comentaba tenía que ver con la cuestión tiempo. Totalmente. ¿Por qué? Porque justamente hacer este tipo de producciones con la IA te permite ahorrarte tiempo. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Compartirlo con tu familia, con tus hijos, ir a otras cosas, como vos comentabas. Macanudo, en buena hora que sabés Claro. y aprendiste a usar la tecnología para hacer eso y para aprovechar lo otro. No me quedo hasta las 2 de la mañana cortando letras, sino que puedo dormir en tiempo y forma, porque pasa también eso de que nos quedamos mucho Flor. tiempo que tenemos que estar durmiendo, haciendo actividades, corrigiendo, porque a veces no es eso, como dicen ustedes, el tiempo es oro y no alcanza muchas veces. Y que en los breaks que tenemos o recreos, constantemente estamos cognitivamente solucionando, arreglando. Entonces es verdad, la IA también a veces nos da un poco más de tiempo para otras actividades que requieren mayor importancia. Totalmente, Flor, así como muchas veces veo como el docente dentro del aula, ¿no? Optimiza el tiempo y ahí va corrigiendo y ahí va evaluando, pero así también veo constantemente docentes que se llevan 30 trabajos, 35, 40, y sé que salen de la institución y se van a otro lugar donde también tienen 40, 30 chicos más, y seguramente se llevarán otros 30 trabajos. Entonces, es un docente que entró a trabajar seguramente a las 7 menos cuarto, salió a las 12, seguramente comió, hizo un impas, siguió un rato a la tarde. Bueno, pero después hay que corregir 100 y pico de trabajos para entregar también en tiempo y forma al alumno, porque si le entregas muy tarde no sirve la retroalimentación, ¿sí? Entonces, qué valioso cuando usamos eso, cuando tenemos el tiempo para eso y cuando podemos usar otro tipo de recurso, en este caso que nos ayude la tecnología, para poder optimizar nuestro tiempo y utilizar nuestro tiempo de vacaciones para poder descansar, para poder relajar, ¿no? Aparecerá la persona que diga, ¿y quién te mandó ser docente? Sí. Vos tenías... Siempre. Ahí tenemos que ver, ¿teníamos la libertad de elegir ser docentes o teníamos la independencia para elegir ser docentes? ¿Teníamos la libertad o teníamos la independencia para elegir ser docente? Yo creo que la libertad. Yo creo que la libertad también. En mi caso, puntualmente, soy licenciada en psicopedagogía. Podría haberme dedicado solamente al consultorio. Que nunca lo descarto volver al consultorio, ¿eh? No es algo que cerré, ¿sí? No es de todas las cosas que en su momento es la que más me apasionaba, ¿no? Pero elegí libremente la docencia. O sea, de alguna manera siempre me fui metiendo en la escuela y fue mi lugar. No sé vos, Flor, ¿qué pensás? Sí, yo creo que en mi caso era la libertad de poder elegir. Y bueno, yo estuve otro tiempo, digamos, estudiando en Corrientes y después se me dio la posibilidad de poder estudiar acá. Entonces también, bueno, creo que tuve esa posibilidad de decir, bueno, sigo por este lado, por este otro, y a la vez trabajaba y estudiaba. Así que tenía independencia económica en el sentido de que, o sea, todo lo que hice lo pagué yo, mi estudio, alquilaba, pagaba mi alquiler, pero sí pasaba muchísimo tiempo entre el trabajo y el estudio, o sea, era constante. Flor, cuando estudiabas profesorado de biología, ¿trabajabas? Sí. Trabajaba y me pagaba el profesorado. Y recuerdo, trabajaba acá en la panadería La Espiga, que queda por Ramela. Y bueno, y también esa gente me acompañó a mí porque armé un grupo tan maravilloso que les mando un saludo a todos ellos porque sigo siendo amiga de ellos. Muchos de ellos ya no están ahí en la panadería. Pero, por ejemplo, yo entraba a rellenar las facturas temprano, 5:30 de la mañana. Y después le pegaba de largo hasta las 1 porque era cajera, era la encargada de ahí. Hacía la caja, todo. Digamos, todo lo fiscal que se manejaba ahí.
Y después, bueno, tenía un descanso donde yo daba clases de gimnasia, porque también en Corrientes estudié el instructorado en personal trainer, en musculación y en cardiobox. Entonces trabajaba para varios gimnasios de acá, daba indoor también, y después entrábamos a la tarde a las 6, más o menos, al instituto, hasta las 11, porque había horarios hasta las 11, sí. Entraban conmigo. Sí. Y después que a las 11 y piquito, 11 y cuarto 11 y cuarto era el último turno, y al otro día de nuevo, arriba, y tenía descansos donde yo leía, donde yo repasaba. No hace falta decir que Florencia era excelente alumna, era una excelente alumna, o sea, en ese momento sabíamos que trabajaba, pero era una alumna que traía, o sea, leyó, sabía, no faltaba nunca. No, increíble. Por eso le digo a los chicos que sí se puede, que si quieren estudiar una carrera universitaria, quizás si están trabajando les va a llevar un poquito más de tiempo, les va a costar un poco más, pero sí, a mí me apasiona lo que yo hago, y por eso aguantaba, porque muchas veces me pasó también, no es que todo era lindo y salíamos todo bien, teníamos percances, a veces no alcanzaba la plata y yo tenía que hacer horas extra, más temprano todavía, o ir a vender pan en ciertos horarios. Entonces vos tenías una platita, pero sí se puede. Cuesta quizás más, pero se puede. Para vos, fuimos libres, independientes. Bueno, ahí entramos al tema del concepto de lo que es independencia. Yo pensando... Parece que no fue la respuesta correcta. No, para nada. Aparte las dos tan seguras, ¿viste? Y contando que la historia. Sí, argumentando, fundamentando. ¿Ustedes escucharon hablar, por ejemplo, de la independencia de España? De la independencia de Francia. Yo más de Estados Unidos. Viste que ellos allá, cómo celebran la independencia, tienen todo porque un son unos protocolo. fantásticos, por eso. Porque son procesos distintos. Sí. O sea, el concepto de independencia que quizás ellos tienen es distinto al nuestro. En Europa, digo. Ajá. ¿Sí? Porque vos pensás en España, y son un montón de reinos que se juntaron, se separaron, y hasta que Isabel y Fernando los juntaron todo allá por 1490 y pico, y ahí recién se forma el reino de España, ¿no? Después vos vas a los otros países, los godos, los francos se mataban, se carneaban, eso era un sangre por todos lados. Entonces era un juntarse y separarse pueblos hasta que se fueron conformando. Ahora, nuestro concepto de independencia tiene que ver con la descolonización. Sí. Entre ellos no había colonización. No. Con nosotros sí, o sea, ¿por qué para nosotros es tan importante la independencia? Porque nosotros éramos colonia. América era colonia. Estados Unidos era colonia. Cabo Verde era colonia. Marruecos fue colonia. Y un montón de países de África fueron colonia. Entonces, allá por 1770 y pico, a 1800 y largo, se da ese proceso en donde estos pueblos como el nuestro dijeron, pero... Para un poquito. ¿Por qué dependemos de por qué tenemos que depender de los otros? ¿Por qué no podemos gobernarnos nosotros? ¿Por qué no podemos, ser libres? O sea, independencia y libertad para mí tiene mucho que ver, pero pensar, yo también, fui libre a la hora de elegir, pero hay un montón de situaciones que me condicionaron mi elección, situaciones que no condicionaron de forma negativa, pero que vos dentro de algunos parámetros dije, por acá no puedo ir, por allá no puedo ir, porque de alguna manera podíamos en un principio depender de nuestras familias. Totalmente. Entonces, decir lo elegí en forma independiente, es decir, mi elección no dependió de nada. O sea, nada me condicionó. Claro. Hoy por hoy decir, somos un país independiente. Y no sé si somos independientes, porque de repente
tenemos nuestro propio gobierno, tenemos, qué sé yo, pero hay un montón de situaciones de las que dependemos en absoluto de todo un entramado. Sí, y esto de la independencia, y como para ir cerrando también, es cierto. Al depender, en mi caso, de que alguien, en este caso mis padres, sí, no fue tan independiente. ¿En qué sentido? ¿En dónde fui a estudiar? Y de alguna manera también qué, ¿no? Yo creo que, como para dejar este mensaje, ¿no? Más allá de poder recordar algo tan importante de nuestra historia y otra vez poner en valor lo que significan estos valores, estas ideas, es poder formar a nuestros jóvenes en esta idea de la libertad responsable, de lograr la independencia. Lo más valioso que puede tener una sociedad, creo que son ciudadanos que puedan elegir su destino donde sea. Si es en su patria, buenísimo. Y si no es así, ¿sí? Es el mundo su lugar, ¿no? Pero creo que lo que más ansiamos, y acá los tres somos padres, es que nuestros hijos elijan su camino. Sí. Su camino. Nosotros vamos a estar siempre. Y que vuelvan a contarnos sus experiencias, pero que hagan su vida. Yo creo que ese es el mejor legado que le podemos dar. E inculcar también eso a nuestros jóvenes con los que trabajamos todos los días. Un sacerdote alguna vez dijo que la libertad es la capacidad del ser humano de elegir hacer el bien. O sea, si yo elijo hacer el bien, estoy eligiendo con libertad. Si elijo hacer algo que no es el bien, que es el mal, yo no soy libre, yo soy esclavo. Exactamente. Y de mis vicios y no virtudes, según un filósofo. Si tomé la decisión de hacer algo malo, elijo esclavizarme. Exactamente. O sea, tuve la oportunidad de ser libre y elegí esclavizarme. Coincido totalmente. Bueno, y en esta libertad absoluta, sí, porque que nos tenemos, dijeron, hoy pueden seguir un ratito más. Nos vamos a encontrar la otra semana. Nos despedimos hoy 9 de julio. Deseamos a todos los docentes un hermoso receso y descanso. Nosotros vamos a seguir. Sí, porque nosotros el jueves 16, en la previa de la final. Ay, ¿cómo nos va a encontrar? Dios quiera. Bueno, Dios quiera, en la previa de la final. Dios quiera en la previa de la final. Deseamos eso, un feliz descanso a todos. Disfruten. Bueno, y nos despedimos con una canción. ¿Vieron que recién era la Pandora en española? Sí, ¿no? ¿Y ahora? Gianfranco Pagliaro. Sí. ¿Parla francés? No, italiano. Sí, italiano. Parla italiano. Italiano que no está en el mundial. Con un tema que nosotros escuchamos mucho en el 2020, Resistiré. Ay, por favor, resistamos. Así que viene como para... hemos resistido al Infartoneta del martes. Vemos qué pasa este sábado. Recupérate, Flor, para gritar el sábado. Por favor, te pido. Listo, hasta el jueves que viene. Nos vemos.